Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que hoy hemos escuchado nos pone en una plataforma en la que podemos percibir qué es el ser humano y para qué sirven sus ayunos, para qué sirve su penitencia. Depende del tipo de idea que se tiene de la persona. De manera que cuando nosotros hacemos nuestras penitencias, nuestro ayuno, ahí se refleja mucho de lo que concebimos en cada uno de nosotros. Esta oportunidad se presenta porque algunos discípulos de Juan van y le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? En cambio nosotros, los discípulos de Juan y también los fariseos, ellos sí ayunan. Es decir, tienen su motivación y Jesús les dice, la motivación es muy grande. Primero, porque ya llegará el momento en que ahorita tienen al esposo y están de fiesta. No pueden ayunar, no pueden estar de luto porque el novio está con ellos. Pero cuando venga, cuando se les quite al esposo, entonces sí van a ayunar. Está haciendo referencia, mis queridos hermanos, a algo que el libro del Apocalipsis dice muy claro. Jesús es el esposo de la iglesia. La iglesia se ha embellecido y se llega a las bodas del Cordero Pascual, el que derrama su sangre y con su sangre establece un nuevo matrimonio, una nueva alianza. En la Santa Eucaristía, aquí, se va a derramar esa sangre, una nueva sangre, una sangre de la nueva y eterna alianza. Los santos padres han querido ver en esta comparación de el vino viejo con el vino nuevo y los odres, la fuerza de la sangre de los sacrificios, que en el Antiguo Testamento solamente eran un reflejo, eran una imagen, y estaba revestido de una liturgia, de un show, por así llamarlo, de una manera burda, pero luego la realidad de la sangre nueva de Jesucristo con una nueva manera de ver las cosas. Jesús es el novio que nos llama a la fiesta de las bodas del Cordero. La novia se ha revestido de blanco y se asiste a las bodas del Cordero. El libro del Apocalipsis es una maravilla y nos presenta toda esta liturgia. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué ayunan los fariseos? ¿Por qué ayunan los discípulos de Juan? Los discípulos de Juan ayunan como un signo de penitencia y de preparación. Se han dejado llevar aquellos por la fascinación de lo fácil, de las grandes comilonas, quizá de excesos, etcétera, y ese no es el camino. Juan los invitará a que hagan penitencia y que sea una penitencia manifestada en el ayuno. Los fariseos, ¿por qué ayunan? Los fariseos ayunan por un show. Ellos son criticados precisamente por Jesús porque ayunan, desfiguran su cara y se ponen tristes así para que los vean y que digan: wow, qué bonito show. Hay diferentes maneras de concebir lo que es el ser humano. A lo largo de la historia se han mezclado visiones ajenas a lo que Cristo nos ha dicho de lo que somos nosotros. Y entonces hay muchas religiones, repito, no son ni cristianas ni católicas, ni tampoco son judías, a veces son de otras concepciones de ver el mundo,
en donde la gente practica ayunos por un motivo. Tienen un concepto muy, muy triste de lo que es el ser humano. Una de esas visiones, y que nos hemos visto medianamente tentados a asomarnos a ese tipo de visión, es la visión de que el ser humano es malo. Hay una concepción en donde se piensa que el ser humano es un espíritu limpio, puro, que anda volando allí en el universo, y un día comete un pecado, una falta muy grave, o alguien cometió un pecado grave por ahí, especialmente relacionado con la sexualidad, y entonces esa es una creación de una cárcel. El cuerpo es la cárcel del alma, y por eso tienen una visión muy fea de lo que es la sexualidad. ¿Por qué? Porque es la creación, el inicio de una cárcel, que viene un alma y se mete ahí, y entonces el cuerpo será concebido como un animal, como un enemigo, como una bestia. En algunos momentos incluso hay quien ha visto como una situación heroica el flagelarse, el golpearse, el castigarse, y decían: hay que castigar al animal, hay que castigar a la bestia. Eso no es cristiano, aunque las penitencias sí nos deben llevar a tener una disciplina. Nuestros ayunos deben llevarnos a llevar una penitencia, pero el ser humano no es eso, no es eso. En la Biblia se pregunta constantemente ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? En uno de los salmos se pregunta: ¿qué es el ser humano que lo revestiste de tanto poder, Señor? Lo coronaste de gloria y dignidad, lo hiciste poco inferior a las estrellas. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Pues bien, esta visión de la Sagrada Escritura nos habla acerca del aspecto grande del ser humano. Pero también en los momentos de dolor y de tristeza se pregunta ¿qué es el ser humano? Y en el libro de Job, en uno de los diálogos, el mismo Job se pregunta, utilizando esta parte de este salmo que acabamos de hacer referencia, pero lo tergiversa un poco, le cambia el sentido. ¿Qué es el ser humano para que nos mandes estas pruebas tan duras? ¿Qué es el ser humano para que tengamos que padecer la muerte de nuestros seres queridos, las enfermedades, las desgracias económicas? Señor, esto viene de ti, esto viene de ti. Está en el libro de Job. Después Dios le dará una respuesta, que Dios lo ama, que Dios lo quiere, y que allá Dios ha apostado a que Él bendecirá siempre el nombre de Dios. De manera que incluso el justo Job, cuando se atreve a preguntarle a Dios ¿por qué nos miras y por qué nos mandas estos dolores, estos momentos tan difíciles? El justo Job recibe una llamada de Dios que le habla desde la tormenta y le dice: a ver, tú, si te quieres sentir muy sabio, dime, ¿dónde estabas tú cuando le puse el cielo sus pañalitos, cuando le puse el límite al mar? ¿Dónde estabas tú cuando? Y entonces no sabemos nada. Dios es el que lo sabe todo. Dios sabe lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. Nosotros vemos un poquito las cosas nada más. Entonces Job dirá: llevaré mi mano a mi boca y la taparé, y no volveré a cuestionar las cosas de Dios. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Esos dos extremos de su grandiosidad y de su pequeñez, algunas personas lo han experimentado a la vez. Algunos dirán que el ser humano es una pasión inútil, que es un momento y que luego cae y perece como las hierbas. Dirán también que es una pasión inútil. Los existencialistas dirán cosas muy duras acerca de lo que es el ser humano. Dirán que el sentimiento trágico de la vida nos hace experimentar el dolor de la nada, que somos seres para la nada, y por tanto comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué es el ser humano? Con esta pregunta sobre el ayuno nos damos cuenta
de que el ser humano es templo de Dios, un templo de Dios en el que nos encontramos con el esposo, con Dios que es nuestro esposo. Y mientras estamos con ese esposo, podemos disfrutar esa compañía. Ya llegará el momento, dice Jesús, en el que ese esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. De suyo, la Iglesia Católica nos pone solamente 2 días de ayuno obligatorios. Uno es el miércoles de ceniza, para que nunca nos dejemos crecer en soberbia y pensar que nosotros somos la medida de todas las cosas, que el orgullo se tiene que someter algún día. El ser humano no puede ser orgulloso porque la verdad está sometido a las precariedades y realmente Dios es el único grande. Yo pensaba que el hombre era grande por su poder, por su dinero, pero no es cierto. Ahorita tenemos unas buenas muestras de lo vulnerable que somos. Casi no podemos dar una vueltita por la calle o al supermercado sin que vayamos con ese temor. Pero, mis queridos hermanos, el otro día en que nos pone ayuno obligatorio o mandatorio la Iglesia es el Viernes Santo, cuando el novio, cuando Cristo ha muerto. Cuando el Señor ha muerto, el Viernes Santo es obligatorio ese ayuno. Pero no es porque estamos castigando a la bestia, porque no queremos saber quién hace más penitencia, porque es un reto que yo me puse para demostrar que aguanto el hambre y las caminatas. No. Todo ayuno nos debe de llevarnos a un encuentro con el Señor, a un encuentro con el novio. Y ese Señor, ese novio, está cerca de nosotros. Su nombre es el Señor y lo reconozco. Primero en la Eucaristía, lo reconozco en su palabra. Reconozco al hombre, al Dios hombre cerca de mí, en mi propio corazón, en mi carne redimida. También reconozco al Señor en el pobre y por eso practico mis penitencias y puedo platicar con su palabra. No es para hacer un show, ni el ayuno, ni la oración, ni la penitencia. Todo nos lleva a tener un encuentro con las bodas del Cordero. My brothers and sisters, in today's gospel, we are contemplating in this chapter of St. Matthew about the fasting, the purpose of the fasting. The fast is in order to find God, to find Jesus and to be with Him. Not to say, I am a beast, I need to, this is the prison of my soul. No, my brothers and sisters, the human being is a temple of God. In our heart, we need to live with Jesus in our heart. Es así, por eso, mis queridos hermanos, que nos debemos de preguntar, cuando tú haces penitencia, los días que te manda la Iglesia, o algunos que por devoción tú los tengas, ¿para qué son? ¿Para castigar la bestia? Tú no eres una bestia. Dios te ama, Dios te quiere. Es para demostrar que tú tienes tanto tiempo sin comer carne de puerco o de cochino, para demostrar que eres la quinta maravilla. Los fariseos lo hacían para eso. Te doy gracias, Señor, porque no soy como esos. Yo pago el diezmo. Ayuno 2 veces por semana. Así es que, Señor, me tienes que pagar eso. 2 veces por semana. ¿Para qué haces tus penitencias? ¿No es para tener un encuentro con Dios, con el novio?
Y cuando ves que te separas de tus hermanos, de la palabra de Dios, de la oración, es un momento de que te recapacites y que hagas un sacrificio, de que ayunes. A mí me da mucha risa, recuerdo a unas muchachitas, unas teenagers, que su mamá les dio permiso para que salieran a una cena con unos muchachos que las invitaron. Yo creo que les querían decir que si querían ser sus novias o algo. Y las muchachitas estuvieron todo el día arreglándose, pintándose las uñas, sus pestañas, la ropa, a ver cuál nos vamos a ir. Y se estuvieron preparando para esa comida a la que los invitó los muchachos. Y cuando llegaron los muchachos a mí me daba risa, porque llegaron sin bañarse, con la ropa sucia, toda y con unos pantalones de mezclilla a media pompi, así, pero feo. Y yo dije, ¿para eso se arreglaron? ¿Tanto? ¿Para ir a comer al McDonald's? ¿Qué te trae más alegría? ¿Un encuentro con el Señor, con Jesús Eucaristía, donde vas a comulgar con Él? ¿O a veces ir al supermercado a escogerte unos zapatos nuevos? Cuando veas que te separas de Dios, cuando veas que te separas de la Eucaristía, tienes que hacer un sacrificio, tienes que aprender a ayunar y aprender a hacer oración y tener un encuentro con el novio. Nos ponemos de pie.